Mi hijo quiso echarme de mi propia casa y mandarme a una residencia. Esa noche, mientras ellos dormían tranquilos, yo escuché el eco de sus palabras rebotando en las paredes que construí con mis propias manos. Sentí cómo me ardía la dignidad, y en lugar de llorar, llamé a mi abogado y abrí la carpeta que ellos creían que no existía. Esto fue solo el primer movimiento de una historia que nadie vio venir. Antes de continuar con la historia, suscríbete al canal y déjame un comentario diciendo desde dónde nos ves. La mañana comenzó como cualquier otra, con la primera luz filtrándose a través de las cortinas de lino que colgaban en mi cocina. El reloj marcaba las 7 en punto, y el olor a café recién hecho, que siempre había sido la señal de que un día nuevo empezaba en esta casa, apenas llenaba el aire. Antes, cuando mi marido aún vivía y mis hijos eran pequeños, este era el momento más cálido del día. Pero ahora, el silencio pesaba más que cualquier taza vacía. Me senté en mi lugar de siempre, frente a la ventana que daba al patio. Arturo y Trinidad ya estaban allí. No levantaron la vista. Él revisaba algo en su teléfono. Ella hablaba en voz baja, como si compartieran un secreto que yo no debía oír. Mis manos temblaron un poco al tocar la cuchara de metal, que hizo un sonido seco contra la porcelana. Solía ser yo quien marcaba el ritmo de nuestras mañanas, pero hoy yo era apenas un eco. «Buenos días», murmuré. Ni siquiera una respuesta. Solo el sonido de las tazas cuando se posaron en la mesa. Me dolió más que si me hubieran gritado. Fue en ese instante, en medio de esa indiferencia helada, que sentí cómo la primera grieta se formaba bajo mi techo. Antes de irse, Arturo dejó su taza en el fregadero sin mirarme. Trinidad se arregló el cabello frente al espejo de la entrada como si yo fuera invisible. El silencio me rodeó como una sábana fría. Cuando me levanté para recoger la mesa, mis ojos se detuvieron en el pasillo. Junto a la puerta, había un par de zapatos de hombre que no reconocí. Negros, de cuero brillante. Demasiado nuevos para pertenecer a Arturo, que siempre llevaba sus viejos mocasines. Los contemplé unos segundos, inmóvil. Un par de zapatos puede parecer una tontería para cualquiera, pero no para mí. Yo conocía cada rincón de esta casa, cada paso, cada sonido. Esta era mi fortaleza, el lugar donde lo di todo por ellos. Y ahora había algo, alguien, que había cruzado la puerta sin mi consentimiento. El corazón me dio un pequeño vuelco. No era miedo todavía, era algo más silencioso, la punzada de sentirse desplazada. Como si, poco a poco, las paredes que había construido se llenaran de extraños. Escuché las risas amortiguadas que venían desde el piso de arriba. Trinidad hablaba con alguien. No con mi hijo, con otro. No necesité subir para saberlo. Las risas que excluyen tienen un timbre distinto, como una puerta cerrándose en la cara de quien ya no cuenta. Volví a la cocina. No había nadie. Las sillas estaban desordenadas, la cafetera aún caliente, y un trozo de pan a medio comer descansaba sobre el plato de cerámica azul que yo misma había comprado en el mercado de Salamanca hace más de 20 años. Todo estaba igual, y sin embargo, algo había cambiado para siempre. Me apoyé en el mostrador. Respiré hondo. No había lágrimas, solo un vacío suave pero punzante que me envolvía como una bruma. Era la clase de silencio que te obligas a escuchar lo que no quieres oír, que ya no eres el centro de nada. El reloj de pared hizo un tic solitario. Afuera, las campanas de la iglesia dieron las 8. Pensé en mi difunto marido. Él habría sabido cómo romper este silencio.
Yo ahora debía aprender a caminar sobre él. Miré hacia la entrada una vez más. Los zapatos seguían allí. Un recordatorio silencioso de que mi casa ya no era solo mía. Y entonces lo supe con una claridad dolorosa. Algo se estaba gestando bajo este techo. Algo que iba a cambiarlo todo. No sabía exactamente cuándo empezó. Solo sabía que, en la casa que levanté con mis propias manos. Yo ya no era la dueña. Era una invitada no deseada. La luz de la mañana entraba oblicua por la ventana de la cocina cuando bajé las escaleras. El aire estaba quieto. Demasiado quieto. Sobre la mesa, justo al lado de mi taza de cerámica azul, había un papel doblado en dos. No era mío. No recordaba haberlo visto la noche anterior. Lo abrí con cuidado, y las palabras me golpearon como una corriente de aire helado. Residencia Los Olivos. Cuidados integrales para personas mayores. La superficie del folleto estaba ligeramente arrugada, como si alguien lo hubiera sostenido largo rato. Había un círculo rojo en una frase: estancias permanentes. Me quedé de pie sin moverme. Escuchaba el tic-tac del reloj de pared. Más fuerte que nunca. Un folleto no aparece solo en la cocina. Alguien lo había puesto ahí. Alguien había tomado la decisión de dejarlo, justo donde yo. Inevitablemente. Lo encontraría. Me senté lentamente. La mesa, que durante décadas había sido el centro de mi familia, se sentía ahora como un escenario ajeno. Toqué el borde del papel con la yema de los dedos, como si al hacerlo pudiera borrar el miedo que empezaba a subir por mi garganta. «Un asilo», susurré para mí misma. La palabra sonó extraña en mi boca, como si perteneciera a otra vida, a la de alguien que ya no tenía voz en su propia casa. Tomé mi abrigo de lana y salí a la calle. El barrio, con sus fachadas de piedra dorada y balcones de hierro forjado. Siempre me había parecido un lugar seguro. Salamanca tenía esa calma antigua que te hacía creer que todo permanecía igual, aunque nada lo hiciera realmente. El aroma de pan recién horneado se colaba desde la panadería de la esquina. Caminé despacio, intentando ordenar los pensamientos que zumbaban como moscas molestas. Fue entonces cuando escuché dos voces a mi espalda, justo antes de doblar la esquina. Dicen que será pronto. Sí, ya están buscando sitio. Pobrecita, aunque al final es lo mejor, ¿no? No tuve que girar la cabeza para saber de quién hablaban. Mi nombre flotaba en el aire, aunque no lo dijeran en voz alta. La manera en que bajaron la voz al verme, la forma en que fingieron sonreír, eran señales inconfundibles. Seguía caminando, pero mis pasos eran más pesados. La historia de mi vida ya ha comenzado a ser contada por otros. Pensé con amargura. Mi vida, mi casa, mis decisiones, ya eran rumor en las bocas de otros. Al llegar al patio de entrada, me detuve un instante. Las baldosas hidráulicas, que yo misma había limpiado con esmero durante años, parecían mirarme de vuelta con frialdad. La casa, mi refugio, ya no se sentía como un hogar. Era una caja de paredes que escuchaban todo. En el barrio, las miradas pesan. A veces no hace falta que nadie diga nada. Una ceja levantada. Un silencio medido. Un rumor repetido las suficientes veces. Y de pronto, tú misma empiezas a creer que ya no perteneces al lugar donde has vivido toda tu vida. Soledad. Mi vecina de toda la vida. Estaba apoyada en la reja de su balcón, cuando sus ojos se cruzaron con los míos. No dijo palabra alguna. Pero en esa mirada había algo que no dejaba dudas. Ella ya sabía. Todos sabían. Me quedé quieta.
sintiendo el aire de la mañana colarse por el cuello de mi abrigo, el silencio de los pasillos, de las calles y de las cocinas. A veces habla más fuerte que cualquier grito. Y en ese instante, supe que la decisión que estaban cocinando a mis espaldas ya tenía cómplices fuera de estas paredes. Cuando la mirada de Soledad se clavó en la mía, entendí. El rumor había llegado más lejos de lo que imaginaba. La casa estaba en silencio. Un silencio distinto, más denso, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. Arturo y Trinidad ya dormían en la habitación de arriba. Yo me quedé sola en la planta baja, con solo el crujido de la madera bajo mis pies. Me acerqué al hueco bajo la escalera, ese rincón donde durante años había guardado cosas que, según ellos, eran trastos viejos. Pero yo sabía que ahí dentro no había basura. Había memoria, había armas silenciosas. Me arrodillé despacio, como si estuviera entrando a un lugar sagrado, y empujé la puerta baja que siempre chirriaba un poco al abrirse. Allí estaba, la caja de cartón marrón con la etiqueta descolorida que aún llevaba la letra de mi difunto marido. Al tocarla, una corriente de frío me recorrió los dedos. La arrastré hacia afuera con cuidado. Al levantar la tapa, el olor a papel envejecido me envolvió como un recuerdo que no se había atrevido a desaparecer. Escrituras, cartas bancarias, recibos, notas manuscritas. Nadie mira aquí, pensé. Nadie sospecha que las cosas que yo guardo son más importantes de lo que creen. Mis manos temblaban, no de debilidad, sino de la certeza que empezaba a nacer. Me senté frente a la vieja mesa de madera de la cocina. La lámpara amarilla proyectaba sombras suaves sobre la pared. Apreté el borde de la caja contra mí, como si abrazara una parte de mi historia que ellos nunca lograrían borrar. Entre los papeles, encontré un sobre de color marfil, más grueso que los demás. En el frente, con la caligrafía elegante de otro tiempo, se leía un nombre que hizo que mi corazón diera un pequeño salto. Luque, el abogado de mi marido. El único que conocía cada detalle de nuestra casa y de nuestras decisiones. Rasgando con cuidado el borde del sobre, saqué una carta y un documento legal. Reconocí las palabras como si estuvieran grabadas en mi memoria. Derecho de uso y habitación vitalicio. Era nuestra protección. Era el escudo que mi marido había dejado para que nadie, ni siquiera nuestro propio hijo, pudiera echarme de esta casa mientras yo siguiera viva. Me cubrí la boca con una mano. Durante tanto tiempo había guardado esta caja sin pensar que un día sería mi única defensa. Había olvidado que, en realidad, yo tenía las llaves invisibles de este lugar. Yo no soy una invitada aquí. Susurré. Soy la dueña de mis días. Subí lentamente a mi habitación. Afuera, Salamanca dormía. La ciudad siempre tenía ese silencio antiguo por las noches, como si las piedras guardaran secretos de siglos. Me senté junto a la ventana abierta y sentí el aire frío de la primavera colarse por los barrotes. La carta descansaba sobre mis rodillas. La leí una vez más, no para entenderla, sino para grabar cada palabra en mi piel. Por primera vez en mucho tiempo. No sentí miedo. Sentí claridad. Durante semanas, meses tal vez, ellos habían decidido por mí. Pero esta noche, en la oscuridad de mi casa, recordé algo que ellos no sabían. Yo no era tan fácil de borrar. Doblé la carta con cuidado, como quien prepara un plan. Esta vez, no sería la mujer que calla en el desayuno, ni la que baja la cabeza ante los rumores. Esta vez, sería yo la que tenga la voz. Cerré los ojos un instante y respiré profundo. Puedo ser vieja, murmuré, pero no soy estúpida.
Guardé el sobre bajo el cojín de la cama y apagué la lámpara. Esta batalla no había comenzado aún, pero ya no la perdería en silencio. El aire de Salamanca tenía ese frío de la mañana que se cuela en los huesos, pero yo caminaba despacio y con la espalda recta, como si cada paso sostuviera mi decisión. Llevaba el sobre marfil bajo el brazo, el mismo que había encontrado la noche anterior. Los coches pasaban a lo lejos, y la ciudad apenas despertaba. El olor a pan recién horneado salía de las panaderías, y los adoquines aún estaban húmedos por el rocío. Nadie podía imaginar que una mujer mayor con un abrigo gris y zapatos gastados llevaba en sus manos una llave legal capaz de desmontar el plan de toda una familia. Sentía mi pulso acompasado, fuerte, limpio. Hoy no camino por costumbre, me dije. Camino porque tengo algo que proteger. La fachada del despacho de Luke estaba igual que siempre, discreta, sin adornos innecesarios, con una placa de bronce que brillaba ligeramente al sol. Lo conocía desde hace más de 30 años. Había estado aquí con mi marido cuando firmamos la escritura. Y hoy, por primera vez, estaba aquí sola. La secretaria, una joven que podría ser nieta de cualquiera de mis amigas, me hizo pasar de inmediato. Luke me recibió de pie, con la misma calma y la misma barba bien recortada de siempre. «Encarnación», dijo. «Hacía mucho tiempo que no venías». «Demasiado», respondí, colocando el sobre su escritorio de madera oscura. Él abrió el sobre con cuidado y sacó los documentos. Sus ojos se movían de línea en línea como quien lee una historia conocida. Yo no pestañeaba. Por primera vez en semanas. Sentí que no era la que esperaba respuestas, sino la que las traía. «Este documento», dijo finalmente, «es claro. El derecho de uso y habitación está plenamente vigente. Nadie puede echarte de tu casa mientras vivas. Ni tu hijo, ni su esposa, ni nadie». El silencio que siguió no fue de miedo. Fue de alivio. Sentí mi corazón golpear como si despertara de un largo letargo. «Entonces», dije despacio, como si probara cada palabra, «aunque ellos quieran, repitió Luke con firmeza. «Esta casa es tuya mientras estés viva. Y créeme, Encarnación, la ley está de tu lado». Apreté mis manos sobre el bolso, conteniendo las lágrimas. No de tristeza, de fuerza. Mi marido siempre pensaba en todo, susurré. «Lo sé», dijo él, inclinando levemente la cabeza. «Y tú también deberías empezar a pensar en ti». No respondí, pero mis ojos hablaron por mí. Cuando salí del despacho, la luz de la mañana me golpeó el rostro. Era distinta de los días anteriores, más nítida, más real. La calle respiraba conmigo. Caminé lentamente hacia la plaza, sintiendo cómo cada paso pesaba menos que el anterior. No dije nada a nadie. Nadie sabía que la partida que creían ganada apenas comenzaba. En mi interior, una chispa encendió algo que creía perdido: el control de mi propia historia. Mientras el sol se filtraba entre las ramas de los árboles, supe que ya no me quedarían mañanas vacías en esta casa. Esta vez, ellos no hablarían solos. Ahora, pensé, esto ya no será su monólogo. La tarde llegó cargada de un silencio espeso, como si las paredes contuvieran la respiración. Me senté en la butaca del salón, la misma que durante meses había quedado vacía mientras ellos hablaban de sus planes, sus cenas, sus decisiones. Nadie había preguntado si yo aún quería sentarme allí. Hoy, en cambio, me acomodé en ella como quien regresa a su sitio natural. El sol entraba por la ventana, bañando de luz dorada la alfombra vieja. Reconocía cada detalle de esta casa.
desde el crujido del parquet hasta el sonido que hace la cerradura cuando se abre. Y entonces escuché precisamente eso, la llave girando. Arturo entró sin saludar. Su mirada se clavó en mí. Sentado en su salón, pero no era suyo. Nunca lo había sido. «Mamá», dijo, cerrando la puerta lentamente. «Tenemos que hablar». Respiré hondo, apoyando las manos sobre los brazos de la butaca. No respondí. No necesitaba hacerlo. Se quedó de pie frente a mí, como si quisiera parecer más alto de lo que realmente era. Siempre tuvo esa costumbre desde pequeño, elevar la voz cuando no tenía argumentos. «Trinidad y yo hemos estado hablando», empezó, «y creemos que lo mejor para todos sería que te mudaras a un lugar donde puedan cuidarte». Silencio. «Mamá, no es que no te queramos aquí», continuó, «pero esta casa». Miró alrededor, como si de repente le perteneciera. «Ya no es práctica para ti. Las escaleras, el frío, tus dolores. Ya no puedes vivir sola». Seguí mirándolo directamente a los ojos. Él buscaba en mi rostro alguna señal de sumisión, la misma de otros inviernos cuando yo aceptaba sin protestar. Esta vez no la encontraría. «Además», añadió, «en la residencia podrías tener asistencia médica, y nosotros podríamos, bueno, reorganizar algunas cosas aquí. Reorganizar algunas cosas». Una manera suave de decir apoderarse. Mi silencio empezó a incomodarlo. Cambió de postura. Tosió. «Mamá, di algo». Yo solo incliné ligeramente la cabeza. El sonido del reloj en la pared llenó el espacio entre nosotros. Él habló más rápido, nervioso. «No puedes seguir viviendo aquí como si nada. Tenemos que pensar en el futuro». Me levanté despacio. No necesitaba gritar. No necesitaba justificarme. Caminé hasta la chimenea y acaricié el marco de madera que mi marido había puesto con sus propias manos. Sentí cómo la calma se me instalaba en los hombros. Arturo me seguía con la mirada, inquieto. «¿Sabes qué es lo más curioso?», dije finalmente, con voz baja pero clara. «Que me das tu discurso como si yo fuera una invitada aquí». Su boca se abrió para replicar, pero no dije más. Me senté de nuevo en mi silla. Su silla. Nuestra silla. «Mamá», murmuró, y esta vez ya no sonaba tan seguro. Entonces lo dije. La frase que pesó más que cualquier grito. «Esta sigue siendo mi casa». Mi voz no tembló. No hacía falta explicar nada más. Él parpadeó, confundido, como si no entendiera cómo 3 palabras podían derrumbar un castillo que llevaba meses construyendo. Dio un paso atrás. No porque yo lo empujara, sino porque mi silencio lo había desarmado. El sol de la tarde se apagaba poco a poco, tiñendo la estancia de tonos rojizos. Y ahí, entre la penumbra creciente, comprendí que la batalla acababa de comenzar. Pero esta vez, yo no estaba en desventaja. Arturo bajó la vista. La llave de la puerta aún colgaba de su mano. No dijo adiós. Tampoco necesitaba hacerlo. Cuando salió, el silencio volvió. Pero esta vez era mío. La casa entera olía a madera vieja y a silencio. Me senté de nuevo en mi butaca, como si aquella silla fuera un faro en medio de la tormenta. La penumbra de la lámpara del salón apenas iluminaba la estancia. No era un silencio tranquilo. Era el silencio que precede a algo que todos saben, pero nadie se atreve a nombrar. Escuché la puerta principal abrirse. Esta vez no entró solo Arturo. Trinidad iba detrás de él, con esa sonrisa ensayada que aprendí a reconocer desde el primer día en que cruzó el umbral de mi casa. No era una sonrisa, era una estrategia. No dijeron hola, no preguntaron cómo estaba.
Se miraron entre ellos como si repitieran mentalmente un guión. «Mamá», dijo Arturo finalmente, aunque su voz sonaba extraña, contenida. «Tenemos que hablar. Tenemos que hablar». Las palabras más frías que existen en una familia. Me apoyé más atrás en el respaldo y crucé las manos sobre el regazo. «Sí», murmuré. «Ya me imagino». Nos movimos hacia la cocina, la misma en la que durante años cociné paellas los domingos, donde cada Navidad se escuchaban risas y copas brindando. Hoy, en cambio, solo se escuchaba el tic-tac del reloj. Arturo se sentó al otro lado de la mesa, Trinidad a su lado. Ella posó una mano teatral sobre su brazo. Sus dedos parecían demasiado suaves para decir la verdad. «Mamá», empezó él, evitando mi mirada. «Hemos tomado una decisión». «Decisión», en singular, como si yo ya no contara. «Hemos estado hablando mucho», añadió Trinidad con una voz melosa que no engañaría ni a un desconocido. «Y creemos que lo mejor para todos sería vender esta casa». El mundo no se cayó. No hizo falta. Bastó con que cada palabra golpeara como un martillo invisible. «Con lo que obtengamos», siguió Arturo, «podremos asegurarte una buena residencia, un lugar tranquilo, con cuidados, con gente que te atienda. No tendrás que preocuparte de nada». Silencio. Yo no respondí. «¿Y nosotros?», dijo Trinidad, como si ofreciera una solución divina. «Podremos también organizarnos mejor, económicamente». Ahí estaba, la grieta en su voz, el motivo real. No era por mi bienestar, era por el dinero. Miré las paredes. Cada azulejo de esa cocina había sido puesto por mi difunto marido con sus propias manos. Cada mancha, cada rasguño. Contaba la historia de una familia que yo ayudé a construir y que ahora querían vender como si fuera un mueble más. «Es lo mejor», insistió Trinidad. «Todos ganamos». «Todos», repetí, bajito. Arturo tragó saliva. No estaba acostumbrado a que no respondiera como una madre dócil. Regresé al salón sin decir palabra. Ellos me siguieron. No encendí más luces. La penumbra era suficiente. Sentí mi propio pulso acompasado, como un tambor silencioso. Me giré despacio y los miré de frente. «Esta casa», dije finalmente, «no es de ustedes para vender». La frase cayó en el aire como una piedra en el agua quieta. No necesitaba gritar. Mi tono bastaba. Arturo abrió la boca, pero nada salió. Trinidad, en cambio, frunció el ceño por primera vez. Se les escapó el control. Lo vi. «¿Cómo que no?», preguntó Arturo con la voz temblorosa. «Mamá, no puedes». «Sí puedo», lo interrumpí, sin levantar la voz. «Y lo haré». Me di media vuelta y me senté de nuevo en mi butaca. Escuché cómo la madera del suelo crujía bajo sus pasos inseguros. Aprendí que a veces el silencio grita más fuerte que una tormenta. Trinidad retiró la mano del brazo de mi hijo. Arturo dio un paso atrás. Y allí, en medio de la sala, comprendieron que la batalla que habían planeado no les pertenecía más. No dije nada más. No hacía falta. Ellos tampoco. Pero lo vi en sus rostros. El miedo silencioso de quienes creyeron que podían borrar a alguien y descubren que no. La tormenta ya no era suya. Era mía. La mañana llegó con un silencio distinto. No era el mismo que se colaba por las paredes cuando mi casa ya no me pertenecía, ni el que llenaba los rincones cuando ellos hablaban de mi futuro sin mí. Este silencio era mío. El sol entraba tímido por la ventana de la cocina. Encendí la cafetera despacio, sin prisa, y el aroma familiar se extendió como si me recordara que aún tenía raíces aquí. Miré hacia la calle vacía. Ni Arturo ni Trinidad estaban.
No sabía si se habían marchado temprano o si simplemente no querían cruzarse conmigo. Tampoco importaba demasiado. «Qué curioso», me susurré. «Cuando el silencio te pertenece, ya no pesa, acaricia». Apoyé las manos en la encimera de granito que mi marido había colocado hace más de 30 años. Cada grieta tenía una historia, cada azulejo, un recuerdo. Durante días, este lugar había sido escenario de mis miedos. Pero hoy era mi bastión. El golpe en la puerta fue suave, casi tímido. No era la forma en que Arturo tocaba. Abrí despacio y allí estaba doña Rosa, con su bufanda rosa chillón y ese bolso que siempre parecía contener la mitad del barrio. Era vecina desde antes de que naciera Arturo, y tenía un don. Sabía escuchar y observar sin que nadie lo notara. «Buenos días, Encarnación», dijo con voz baja, como si guardara un secreto en la garganta. «¿Puedo pasar un momento?» Asentí. Su forma de hablar ya me había puesto en alerta. Cerré la puerta tras ella. Llevaba un sobre marrón, doblado con cuidado, como si lo hubiera guardado durante días. «He pensado mucho si debía darte esto o no», susurró, pero lo vi con mis propios ojos. Fruncí el ceño. «¿Ver qué?» «A Trinidad, la semana pasada. Vino con un hombre de traje, de esos que huelen a banco. Ya sabes, entraron aquí mientras tú no estabas». Noté un escalofrío recorrerme la espalda. No de miedo, de confirmación. «Cuando salieron», continuó ella, «el hombre llevaba papeles, pero uno de ellos cayó. Yo lo guardé, por si acaso». Puso el sobre mi mesa. Su gesto no tenía drama, solo una lealtad silenciosa que en estos tiempos vale más que el oro. Lo abrí con cuidado. Dentro, un documento con membrete bancario. Solicitud de hipoteca sobre la propiedad. Trinidad Morales. No Arturo. Trinidad. Mi nombre no aparecía en ningún lado. Como si yo ya no existiera. Como si todo fuera suyo. «No quiero meterme», dijo doña Rosa. «Pero esto no me olía bien». «Hiciste bien», respondí, con una calma que ni yo esperaba. La mujer me miró unos segundos más, como si quisiera asegurarse de que yo no me rompería. Pero no me rompí. Me enderecé. Le agradecí y la acompañé a la puerta. Cuando cerré, el silencio volvió. Pero no era vacío. Era cómplice. Me senté en el salón, frente a la ventana. Extendí el documento sobre la mesa como si desplegara un mapa de guerra. Cada línea, cada firma que no existía, era una ofensa y también una oportunidad. Habían intentado vender mi historia sin mí, y lo más irónico era que fue una vecina, no mi propio hijo, quien me devolvió la voz. Toqué el papel con la yema de los dedos. No me temblaban las manos. Ya no. Ellos pensaban que el silencio era debilidad. Murmuré. «Pero el silencio, escucha y recuerda. El tablero había cambiado esa mañana. Ya no era yo quien jugaba en el terreno de ellos. Ahora, cada paso sería mío. El cielo de Salamanca tenía ese color ámbar de las tardes que huelen a cambio». Caminé hacia el despacho de don Rafael con el sobre marrón bajo el brazo, el mismo que doña Rosa me había entregado esa mañana. No era solo papel, era la prueba de que, mientras yo respiraba en mi propia casa, otros estaban escribiendo mi final, sin consultarme. Respiré hondo antes de cruzar la puerta de madera pulida. El sonido de mis pasos en el suelo antiguo me recordó a mi marido, a los días en que firmar un papel significaba construir, no destruir. «Doña Encarnación», me saludó don Rafael, levantándose con respeto. «Tome asiento». Me senté frente a él, colocando el sobre la mesa como si depositara un secreto de familia. «Esto lo encontré hoy», dije.
Mi nuera planea hipotecar la casa. Sin mí. El abogado abrió el sobre con cuidado. Sus gafas finas brillaron con la luz amarillenta de la lámpara. Pasó los dedos por el membrete del banco, frunciendo el ceño. No tardó en abrir un archivador detrás de él. Antes de que Arturo heredara, su marido me consultó sobre cómo protegerla. Dijo, hay algo que Arturo y Trinidad no saben que aún existe. Sentí cómo se me erizaba la piel. ¿Qué cosa? Don Rafael extrajo un legajo grueso, con bordes amarillentos. Lo colocó frente a mí con un golpe seco y limpio. La tinta puede ser frágil, pero la ley que la respalda no siempre lo es. Mientras él pasaba página por página, vi mi nombre escrito en la escritura original. No como un adorno, como un muro. «Aquí está», dijo, señalando con el bolígrafo. «Cláusula de uso vitalicio y prohibición de disposición sin consentimiento notarial de la beneficiaria. Es decir, usted». Cada palabra cayó como un martillo. No podían vender, no podían hipotecar, no podían mover un solo ladrillo sin mi firma. «Esto está inscrito en el registro», añadió don Rafael. «Es legalmente inviolable, sin su aprobación expresa». Apreté los brazos del sillón. Durante días, supe lo que era estar en el centro de una tormenta sin paraguas. Hoy, por primera vez, sentí que era yo quien tenía el techo sobre mi cabeza. «Podemos enviar una carta formal», añadió él. «Notificar al banco y a ellos que cualquier intento de venta o hipoteca será declarado nulo de pleno derecho». «Hágalo», respondí sin titubear. Mi voz no era alta, era firme, como una piedra en el agua. Cuando regresé a casa esa tarde, el sol se escondía entre las tejas viejas del barrio. Me senté en mi sillón, el mismo que había recuperado unos días atrás, y observé cómo la luz entraba por la ventana. El silencio volvió a Stanu a abrazarme. Pero ya no era un silencio frágil. Era mi armadura. Deslicé la carta que don Rafael redactó sobre la mesa. La hoja aún olía a tinta fresca. En esa hoja estaba escrita la frontera que ellos no podrían cruzar. Sonreí apenas. No era una sonrisa de revancha. Era la sonrisa tranquila de quien, por fin, sabe que no la podrán borrar. Pensaron que tenían la casa. No sabían que la casa me tenía y a mí. El timbre sonó antes de que terminara mi primer sorbo de café. No esperaba visitas, pero, en el fondo, sabía que este día llegaría. Arturo y Trinidad estaban en la puerta, con esas caras que uno reconoce aunque lleve toda una vida fingiendo no ver. «Tenemos que hablar», dijo Arturo, sin mirarme directamente. «Sí», respondí, abriendo la puerta de par en par. «Pero no seremos solo 3». Tomé mi teléfono fijo y marqué 2 números. Minutos después, doña Rosa cruzaba la calle con paso firme y don Rafael entraba por el portón con su maletín. Arturo frunció el ceño. Trinidad apretó los labios. Habían venido así a arrinconarme, pero no sabían que esta vez el escenario no era suyo. Nos sentamos en la sala, mi silla, la que habían intentado borrar de la historia familiar. Volvió a ser el centro. Arturo colocó un fajo de papeles sobre la mesa, como quien lanza un ultimátum. «Firma esto, mamá», dijo con un tono entre súplica y orden. «Es lo mejor para todos». Trinidad, con voz melosa, añadió: «Para tu bienestar. Encarnación, estarás cuidada, segura». Respiré hondo. No contesté de inmediato. El silencio se volvió denso, casi palpable. Pude sentir cómo la casa, mi casa, escuchaba cada palabra no dicha. «No firmaré nada», respondí al fin. «Y creo que ustedes deberían escuchar algo también». Don Rafael abrió su maletín y sacó el documento, el mismo que habíamos revisado ayer.
Lo colocó sobre la mesa con la misma calma con la que se coloca una carta ganadora. «Esta casa», dijo él, con voz serena pero firme, «tiene una cláusula de uso vitalicio inscrita en el registro. Encarnación posee el derecho exclusivo de habitarla de por vida. Nadie puede venderla, hipotecarla ni disponer de ella sin su consentimiento notarial». El rostro de Arturo se tensó. Trinidad palideció. «Eso no es posible», murmuró Arturo. «La propiedad está a mi nombre». «Sí», respondió don Rafael, «pero con límites claros, límites que ustedes ignoraron o prefirieron olvidar». Entonces levanté el sobre marrón que doña Rosa me había dado. Lo abrí lentamente y extendí el documento bancario sobre la mesa. «Este es el papel que Trinidad intentó mover a mis espaldas», dije, sin elevar la voz. Doña Rosa, con la dignidad de quien no teme decir la verdad, dio un paso adelante. «Yo la vi», afirmó. «Entró con un hombre del banco mientras usted no estaba. Él salió con estos papeles». Los ojos de Arturo se clavaron en Trinidad. Ella intentó hablar, pero las palabras tropezaron en su garganta. Su cara lo decía todo antes de que su boca pudiera negarlo. «Yo no», balbuceó. «Solo quería asegurar el futuro». «¿El tuyo o el mío?», pregunté suavemente. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. Trinidad apretaba los puños. Arturo no levantaba la vista. Era como si todo el teatro que habían construido se desmoronara frente a ellos. Doña Rosa permanecía en pie como testigo. Don Rafael guardaba el documento en su carpeta como un juez que ya no necesita escuchar más. Me acomodé en mi silla, la misma silla donde tantas veces me había sentido invisible. Ahora era mi trono. «Esta casa no es una moneda», dije despacio, «y yo no soy una carga». Arturo levantó la vista, los ojos llenos de rabia y vergüenza. Trinidad respiraba como si se ahogara. No hubo insultos, no hubo gritos, solo ese silencio brutal que separa a quienes pensaban que tenían el control de quienes realmente lo tienen. Hoy no perdí un hijo, pensé. Hoy me recuperé a mí misma. Cuando cerraron la puerta al irse, la sala quedó en calma. Una calma espesa, densa, poderosa. Sabía que la guerra no había terminado, pero por primera vez la batalla no me encontraba de rodillas. Y en ese silencio supe que la guerra estaba lejos de haber terminado. Amaneció con un silencio raro, como si la calle hubiese pasado la noche conteniendo la respiración. Abrí la puerta para ventilar y el aire frío me golpeó con un olor químico, agrio. Lo vi antes de comprenderlo. En la fachada, a la altura de mis ojos, el spray rojo gritaba «¡Vieja egoísta!». Las letras chorreaban como si aún sangraran. Tragué saliva. El golpe no fue al orgullo, sino a la historia de esta casa que guarda mi vida cosida y a sus paredes. No retrocedí. Busqué el móvil en el bolsillo de la bata. Enfoqué. Hice 3 fotos desde ángulos distintos y una con el reloj en primer plano. Una furgoneta de reparto se detuvo. El chico bajó la mirada y dejó el paquete en el suelo. Como si mi alféizar quemara. Desde la ventana de doña Rosa asomó un trapo y luego su figura menuda. Bajó con un cubo. No me preguntó nada. Mojó la esponja y frotó una esquina. El rojo se extendió en rosa sucio. «No lo borres», le dije. «Hoy la pared es testigo». Asintió sin drama. «Tienes razón, que conste». En el telefonillo sonó una llamada sin identificador. Contesté. «Solo respiración». Luego un siseo. «Vas a ceder tarde o temprano». Colgué sin responder. Fotografié el registro de llamadas. En la puerta, junto al buzón, alguien había pegado un folleto de una residencia. Lo despegué con cuidado.
Lo doblé y lo guardé. No huiré de la pintura, pensé. Tengo papeles. A media mañana, con el abrigo oscuro y mis cuadernos en el bolso, crucé la plaza rumbo a la comisaría. El policía de guardia escuchó con educación profesional mientras yo deslizaba por el mostrador las fotos de la pared. El pantallazo de la llamada, el folleto y un papel escrito por doña Rosa confirmando que me acompañaría como testigo si hiciera falta. Tomó nota del patrón. Insulto público, presión anónima, cartelería insistente. Me entregó un número de diligencias. Sentí un primer ladrillo de orden colocarse donde antes solo había ruido. De allí caminé al despacho de don Rafael. La luz de su lámpara cortaba el invierno en rectángulos cálidos. Le conté con calma, sin teatralidad, y desplegué el material como quien pone un tapete y ordena fichas. No quiero venganza, dije. Quiero paz, con límites. Don Rafael ajustó sus gafas. Paz con límites es la ley en acción. Tecleó un documento con precisión de cirujano. Lo leyó en voz alta para mí. Un burófax. Requerimiento formal de cese de hostigamiento y de cualquier gestión bancaria o inmobiliaria sobre el inmueble sin mi consentimiento. Citando la cláusula de uso vitalicio y advirtiendo de posibles responsabilidades por coacciones, añadió que, de persistir, solicitaríamos medidas cautelares de alejamiento. Luego marcó un número. También alertaremos al Departamento de Cumplimiento del banco, dijo. Que conste internamente que cualquier intento de hipotecar o vender esta casa sin usted es ilegal. Sentí que el suelo recuperaba su firmeza centímetro a centímetro. Firmé. Mis manos no temblaron. Encarnación, añadió. No se trata de ganar una guerra ruidosa, sino de cerrar las puertas correctas. Y abrir las ventanas justas, respondí. Salí con una copia del burofax en el bolso, pesada como un escudo. La calle olía a castañas asadas. Compradores y estudiantes iban y venían. Yo caminaba en mi propio compás. De vuelta. La fachada seguía manchada. Testimonio útil. Le sonreí a doña Rosa, que vigilaba desde el balcón con discreción de vieja guardesa. En el salón, bajo la foto de mi marido, extendí la mesa y armé una carpeta dura. En la primera funda coloqué la escritura. En la segunda, la cláusula de uso vitalicio. En la tercera, la denuncia con su número. Luego las fotos impresas de la pintada, el registro de la llamada, la copia del burofax y un borrador de testimonio de doña Rosa. En un pequeño pendrive metí los escaneos y lo escondí dentro del jarrón de cerámica del aparador. Ese que nadie mira pero siempre está. La tetera silbó desde la cocina. El silbido me sonó a señal de puerto tras tormenta. Abrí la carpeta y, en la contraportada, pegué con celo una nota escrita de mi puño. Mi casa me tiene a mí. No como desafío, sino como recordatorio de pertenencia serena. Me serví té. El humo ascendió finísimo, como una línea de vida. El móvil vibró. Don Rafael. Enviado. Con acuse de recibo. Mañana sabremos más. Respondí con un gracias corto. No necesitaba más palabras. Apagué la luz del pasillo y dejé encendida solo la lámpara del rincón, la que hace que el salón se vea como un refugio y no como una trinchera. Miré la mancha rojiza por la ventana. No me ensuciaba, me definía menos que el papel que acabábamos de mandar. Habían pintado una palabra sobre cal. Yo había grabado un límite en tinta. Antes de que anocheciera, oí el zumbido del cartero motorizado y, poco después, el golpe seco del acuse en el buzón del destinatario. Sentí el peso de un día bien ordenado. Respiré. No recé para que entendieran. Recé por mi tranquilidad. Al caer la noche,
La calle volvió a su murmullo habitual. Cerré la persiana con gesto suave y coloqué la carpeta en su estante. Visible. Como se coloca una fotografía importante. Que miren lo que quieran, pensé. Aquí todo respira verdad. Antes del anochecer, el burofax voló. Al caer la noche, supe que iba a escocer. El golpe llegó a las 0:17. 3 toques. Pesados, con intención. Me detuve en el pasillo, descalza, y apagué la luz para mirar por la mirilla. La cubrieron con un dedo. Solo vi negro. El latido de la casa me sostuvo. Encendí la grabadora del móvil y acerqué el oído a la madera. «Está ahí», susurró una voz que reconocí. Nieves. Habla bajo. 2 sombras más respiraban junto a ella. El metal del buzón vibró y un papel se deslizó por debajo de la puerta. «Ríndete. Mañana habrá trato». No abrí. Marqué el 112 en silencio. Expliqué mi dirección. El burofax de ayer. La pintada de por la mañana. La operadora me pidió calma. Yo ya la tenía. Arriba se abrió la puerta de doña Rosa. Su móvil grabó desde el rellano mientras los visitantes murmuraban mi nombre y el de la casa. Alguien rascó la placa de la cerradura con una llave. El arañazo quedó como una firma de cobardía. A lo lejos. Una sirena encendió la noche. Las pisadas retrocedieron por la escalera, rápidas, y el silencio volvió como un abrigo no pedido. Apreté el papel entre los dedos para que no temblaran. Coloqué la nota sobre la mesa, fotografié la horquilla de la cerradura, grabé un audio nombrando la hora. No dije una palabra a la puerta vacía. La casa entendió. Me quedé de pie un minuto más, midiendo la respiración como me enseñó el médico cuando me habló de la tensión. La madera estaba fría contra la frente. Desde la escalera llegó el crujido de un peldaño. Luego nada. Asomé apenas la cadena, lo suficiente para recoger la nota y oler el humo rancio del pasillo. Cerré otra vez. Giré las 3 vueltas de la llave antigua, esa que aún resiste a todas las modernidades. Pensé en mi marido, en cómo hubiera puesto el hombro contra la puerta sin decir nada, protegiéndonos con su silencio de albañil. El reloj del salón marcó 1:15. Preparé una tila en la cocina. Dejé el vaso sobre el mármol y me senté frente a la puerta como quien vela. No me asustan los golpes, me asustan los huecos que dejan cuando cesan. Doña Rosa envió por WhatsApp el vídeo. Nieves, la sudadera levantada hasta la nariz. 2 sombras cuyos nombres aún no merecen mi boca. ¿Quieren asustarla? Encarnación. Escribió. Le contesté con un gracias y un no abro. Guardé el móvil con la grabación en el cajón de los manteles. Sobre el sobre transparente coloqué la cláusula de uso vitalicio. Mis armas son papeles, fecha y luz. Por la mañana. El pasillo olía a lejía. Doña Rosa me esperaba con el abrigo en la mano. «Vamos, que esto se denuncia. ¿En la comisaría?» Entregué el vídeo, mi audio y las fotos. El agente tecleó despacio. Comprobó el número de expediente de ayer por la pintada y asentó. «Se aprecia un patrón de coacciones», dijo. «Solicitaremos medidas de protección, distancia y prohibición de contacto». Yo repetí con calma lo ocurrido a las 0:17. No añadí adornos. La verdad, cuando se sostiene sola, pesa más. Firmé la declaración. Nos dieron un justificante y un número que escribí también en mi cuaderno, por si el papel se mojaba. Desde allí fui al despacho de don Rafael. Llevé el pen con las copias, el parte policial y la nota de «Ríndete». Él la leyó sin gesto, como leen los que saben que la tinta levanta muros. Abrió una carpeta nueva y grapó todo con método. «Hoy mismo amplío la denuncia y envío otro burofax», dijo.
Pediremos medidas cautelares urgentes y avisaré al administrador de la comunidad para que preserve las cámaras del portal. No quiero guerra, respondí. Quiero vida en paz y límites claros. Paz con límites es la ley en acción, contestó. Me mostró el borrador. Un requerimiento de cese inmediato de hostigamiento. Recordatorio de la cláusula y advertencia de delitos si continúan. Tomó nota de los apellidos que doña Rosa reconoció en el vídeo. Antes de irme, me hizo una copia del expediente completo. La guardé en mi bolso de mercado. Me gusta que lo serio conviva con lo cotidiano. La vida también es cebollas junto a sentencias. En el pasillo del despacho me detuve un momento. Salamanca amanecía limpia. La luz parecía lavarlo todo. Recordé la primera vez que crucé esa puerta, viuda y con miedo, y cómo una firma aseguró este techo. Saqué el móvil y envié a doña Rosa un audio. Gracias por grabar. Hoy su voz y la mía trabajan juntas. De camino a casa. Don Rafael llamó. Habías avisado al banco para que preservaran todo. Asentí en la acera. Resistí yo. Por la tarde, cuando el sol ya no entraba de frente, sonó el timbre. Miré por la mirilla. Benjamín. Solo, con ojeras de noche sin sueño. No abrió la boca hasta que le dije, a través de la puerta. Habla desde el rellano. He visto el vídeo del portal, dijo. No debía haber permitido. Buscó la palabra. Esta deriva. Nieves me empujó y yo acepté callar. Me equivoqué. No entras, respondí. No hasta que haya medidas y respeto. Aquí no se negocia con miedo. Respiró hondo. No pidió perdón con teatralidad. Me preguntó la hora de la vista. Le dije que cuando el juez fijara la hora, yo fijaría la espalda. Pasé por la rendija una fotocopia de la cláusula. Lee. Luego decide quién eres. ¿Puedo estar en la sala? Preguntó. Puedes estar donde elijas, siempre que vengas como hombre y no como eco. No hubo abrazos ni promesas, solo un silencio distinto, que ya no pesaba sobre mí. Cerré con suavidad, coloqué la carpeta sobre la mesa y encendí el hervidor. La casa respiró conmigo. Afuera, una bicicleta cruzó la calle como una frase breve. Dentro, el miedo quedó en formato papel. Cuando el juez fijó la hora, yo enderecé la espalda. El pasillo del juzgado olía hasta a papel sellado y a café recalentado. Don Rafael avanzó a mi lado con el maletín pegado a la cadera. Yo llevaba mi carpeta azul contra el pecho, como un escapulario. Doña Rosa se sentó detrás, erguida. Nieves evitó mi mirada. Benjamín, más pálido, se pegó a la pared como si la pintura pudiera protegerle. Cuando la jueza entró, el murmullo se apagó sin necesidad de mazo. Yo respiré hondo. No venía a ganar aplausos, venía a poner límites con voz baja. Aceptaron el vídeo del portal que el vecindario había compartido y la solicitud de revisar las cámaras. Sentí las plantas de los pies firmes en el suelo. Las imágenes hablaron. El golpe a las 00:17, la mano tapando la mirilla, la nota empujada bajo la puerta. Ríndete, mañana habrá trato. El arañazo metálico en la placa del bombín. Mi audio corroboró la hora, mi respiración contada, la llamada al 112, el número de incidente dictado con calma por el agente. Don Rafael no elevó el tono. Hiló la secuencia. Graffiti, burofax, visita nocturna. Un patrón, no un malentendido. Solo queríamos hablar, murmuró Nieves. Las imágenes no hablan en condicional, respondió la jueza. Sin dureza ni prisa. Yo recordé a Benjamín niño, dormido en mi pecho los domingos largos, y guardé esa memoria como se guarda una moneda antigua, no para gastarla, sino para que no se oxide la verdad. No pedí castigos ejemplares.
Pedí que el ruido dejara de ocupar mi casa. Entonces don Rafael abrió otra carpeta, envejecida en las esquinas. Sobre la mesa, el codicilo notarial. Usufructo vitalicio a mi favor, la propiedad exclusiva acreditada con fondos prematrimoniales y una cláusula de depósito. Cualquier tentativa de venta o gravamen durante mi vida obligaría a donar íntegramente el importe a una fundación de mayores. La jueza leyó el párrafo operativo en voz clara. El aire cambió de peso. Esta casa es memoria, no moneda, dije. No fue un discurso. Bastó. La resolución llegó sin fanfarrias. Medidas de protección durante 12 meses. Distancia y no contacto para Nieves. Multas y costas por hostigamiento. Amonestación formal a Benjamín por permitir y favorecer la coacción. Además, reconocimiento expreso de mi capacidad y reafirmación de mis derechos exclusivos sobre la vivienda. Asentí. Cuando preguntaron si tenía algo más que añadir, negué con la cabeza. La justicia no necesita mi volumen, necesita mis pruebas. El funcionario estampó el sello con un golpe seco. Ese sonido, más que cualquier discurso, me atravesó como una campanada. La jueza miró por encima de las gafas y habló de límites. Que cuidar a una madre no es administrar su silencio ni convertirla en trámite. Que en esta ciudad las puertas se tocan para saludar, no para intimidar. Nadie aplaudió, pero varias cabezas asentían, incluso el ujier. Pensé en las vecinas que me han visto barrer el portal. Hoy, por fin, barríamos otra cosa, las sombras que otros habían traído a mi rellano. Sentí alivio, sí, y una esperanza sobria. Bien. En el pasillo, la luz de mediodía entraba por una ventana alta. Benjamín se acercó sin cruzar el umbral de mi sombra. «Mamá». «No busques atajos», respondí. «Despacio o nada». «Hijo». Le ofrecí una posibilidad sin abrir la puerta, que acudiera a la próxima revisión de medidas si quería desmarcarse de tácticas ajenas. No me debe la paz, me debe respeto. Tomé café con doña Rosa en una terraza de la Plaza Mayor. Las campanas de San Martín marcaron la hora en que la ciudad decide seguir con su vida. Un niño persiguió palomas, una pareja discutió en voz baja, un camarero alineó sillas calentadas por el sol. La justicia tarda, pero cuando llega, se sienta, dijo doña Rosa. Sonreímos sin palabras grandes. En el bolso, la orden estampillada y la copia del codicilo. Son objetos, sí, pero hoy pesaban como espina dorsal. Al atardecer regué los geranios del patio. El agua olía a piedra tibia. Colgué las llaves en el platillo de cerámica, junto a la foto de mi marido. No le hablé. Preferí escuchar un silencio nuevo que ya no hería. La puerta de la calle quedó cerrada, no atrancada. A veces, perdonar es solo no empujar, dejar que el tiempo, sin cómplices, haga su oficio. Pude llamar a medio mundo. Preferí hacer una tortilla para dos y guardar la mitad. La paz también se raciona. Revisé la carpeta azul. Título: cláusula de uso, denuncia, números de expediente, el pendrive con copias y la nota que pegué en la portada semanas atrás. Mi casa me tiene a mí. No la escribí para recordárselo a ellos. Me la escribí para no olvidarme yo. Al apagar la luz del salón comprendí que la justicia no devuelve el tiempo, ni a la mujer que yo era, antes de que mi nombre se convirtiera en susurro. Pero me devuelve el contorno dentro de estas paredes, el sitio donde mi voz no necesita subir para existir. Mañana quizá Benjamín llame. Quizá no. Yo abriré a lo decente y al resto pondré distancia. No he ganado una guerra. He puesto una frontera que no pide sangre, solo cumplimiento. De camino al dormitorio pasé la mano por el respaldo de mi sillón. La tela conserva olor a café
y un leve hundimiento donde la espalda encuentra su hueco. No es un trono, es un lugar. Y un lugar es lo que una mujer de mi edad defiende, cuando el mundo insiste en explicarle que ya no hace falta. Sonreí sin triunfos, con precisión. Cuando la vida se ordena, sabe a pan recién hecho. La justicia no devolvió el tiempo, pero me devolvió la casa por dentro, el sitio donde nadie vuelve a hablar por mí. Soy encarnación y, si algo aprendí, es que el honor familiar no se defiende con gritos, sino con límites claros y verdad documentada. Tradiciones y fiestas familiares solo tienen sentido cuando cabemos todos con respeto. Una madre no es un trámite. A mi edad, proteger la casa es proteger la memoria, no las paredes. ¿Qué límite necesitas poner tú? ¿Qué enseñanza te dejaron tus mayores? Cuéntame cómo celebráis en tu barrio y qué no negociarías jamás. Si esta historia te tocó, deja un nun o di desde dónde nos escuchas. Y si no te gustó, dime por qué. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal para más relatos con voz de abuela. Y recuerda, cuidar a los tuyos también es cuidar tu dignidad.